yo no iba a estar más en esta tierra. O sea, yo pensé muchas cosas en ese momento. No dormí, amaneció y ni cuenta me di de tanta espera de ver la luz del día, que cometí un error, que tomé malas decisiones, pero si de verdad tú existes, yo necesito que tú quites esta persecución de mi vida. Dios te bendiga en este momento. Mi nombre es Wilfredo Torres y quiero compartir parte de lo que ha sido mi vida contigo. Y quiero empezar dando una introducción de cómo fue mi niñez. Yo me crié y nací en el barrio de Los Platanitos, en Santiago. Y ahí tuve una niñez excelente, pero con muchas situaciones, donde tuve una familia muy disfuncional, donde mi padre se fue cuando yo tenía la edad de 3 años. Y recuerdo que en ese tiempo, a medida de que iba creciendo ya en mi adolescencia, fueron pasando diferentes situaciones en mi vida que fueron marcando mi vida, fueron marcando cada pensamiento, cada palabra. Recuerdo que en ese tiempo vivía muy triste, siempre esperando la llegada de mi padre. Ya él no estaba en los Estados Unidos. Y ya en mi adolescencia tenía un anhelo y siempre esperaba verle en cada buen tiempo donde habían actividades en la escuela. O sea, siempre esperaba ese momento. Y quiero resaltar esta parte porque fue una de las partes que más me marcó en mi adolescencia, en mi niñez. Luego de que fui creciendo, ya fui madurando en ciertas áreas de mi vida. Salí ya de la casa de mi madre, empecé a trabajar, empecé a básicamente independizarme. Recuerdo que mi primer trabajo fue en un mini market que un tío me había puesto, y recuerdo que empecé a vivir cosas que nunca había vivido. Recuerdo que en ese lugar yo me sentí bien acogido, pero había salido de casa de mi madre con marcas, con heridas, con muchas palabras, y llegué a aquel lugar buscando un refugio. Llegué a aquel lugar entendiendo que si podía independizarme, pues yo iba a lograr dejar ese pasado de mi niñez, de mi adolescencia atrás. Pero cuando llego a aquel lugar, empiezo a tomar malas decisiones, empiezo a empezar a tomar alcohol, empiezo a querer parecerme a los demás, pierdo totalmente la identidad, pierdo los valores que en un momento se me sembraron, que en un momento dentro de la educación que me daba mi madre estaban establecidos. Y recuerdo que cuando llego a aquel lugar, empiezo a vivir con diferentes tipos de mujeres. Empiezo ya bebía alcohol los lunes, pero entonces el martes para la resaca tenía que volver a beber, y así sucesivamente. Fue progresiva esta acción de empezar a tomar, hasta llegar al punto donde yo entendía que mi familia no me quería, donde yo entendía que todo lo que estaba sucediendo era porque mi padre no estaba. Llegar al punto donde mi madre, que había sido padre y madre para mí, yo entendía, por causa del alcohol, por causa de la vida que yo había elegido, yo entendía que ella no me amaba, no me quería. Ahí también están mis hermanas, siempre pendientes cada cumpleaños. Pero lo difícil de esto es que al yo tomar este estilo de vida, al yo salir de casa de mi madre con marcas, con dificultades, con situaciones, buscando refugio, quizá en un lugar, quizá en un pariente, allí tuve muchas situaciones que básicamente los valores que un día se me sembraron ya no estaban. Entonces empecé a tener situaciones en aquel lugar. Recuerdo que
En mi adolescencia empecé a ir a una iglesia y algunos de esos jóvenes, al cabo de varios años, empezaron a escribirme nuevamente, empezaron a buscarme. Pero yo quería salir de aquel lugar. Yo quería moverme de ese lugar. Yo quería ya dejar de vivir esa vida porque tenía un poquito de conocimiento de que en mi vida había un propósito, de que en mi vida había una identidad, pero eso se había perdido. Esa identidad se había perdido. Ese propósito yo no lo entendía. Y recuerdo que ya en los últimos momentos de ese tiempo tan difícil que estaba viviendo en aquel lugar, pues recuerdo que un pariente tuvo una situación, tuvo un problema con una persona, le llaman descuidista, esas personas que si ven un motor mal parado, si ven un carro se lo llevan. Pasaron palabras y yo estaba cerca de ese pariente y era básicamente su mano derecha en aquel negocio. Y yo recuerdo que en un momento dado esa persona vino a buscar conflicto. Dentro de ese momento, ese tiempo específico, esa persona falleció. Y recuerdo que en ese momento la policía me andaban buscando sus amigos, me decía, si tu pariente no aparece, pues nosotros vamos a vengarnos contigo, nosotros vamos a tomar carta en el asunto, pero es contigo. Y yo recuerdo que en ese momento recordé unos de los jóvenes que me decía, sal de ese lugar donde estás. Y yo recuerdo que esa noche yo estaba, detrás de mí había una bocina, en este mini market, en este colmadón, había una bocina con una música muy alta. Pero yo estaba tan perdido en este problema, en esta situación, que yo no escuchaba la música. Yo solamente escuchaba la voz de ese hermano que me había llamado y me dijo, ven, visita nuestra iglesia. Recuerdo que corriéndole a los amigos de ellos, me fui a un lugar que se llama Don Pedro aquí en Santiago, donde mi mamá, y traté de esconderme ahí. Pero una noche salgo al colmado y cuando llego al colmado, que entro con un abrigo porque me estaba escondiendo de ellos. Pero para mi sorpresa, ahí estaban ellos. Cuando yo entro al colmado, que pido lo que voy a pedir, recuerdo que dejé la funda botada y le dije al colmadero, ¿dónde está el baño? Y él me dijo, mira, está por ahí, por ese callejoncito. Y cuando me subí en el techo de ese callejón, pues vi la calle del otro lado. Y de una vez me tiré hacia el otro lado. Recuerdo que esa noche me fui por detrás a mi casa, me escondí, tenía mucho miedo, me sentía solo, me sentía mal a causa de mis malas decisiones. En ese momento pude reconocer que había tomado una mala decisión. En ese momento pude entender que todas las cosas que me ofrecía el mundo, las amistades, en ese momento tan difícil, donde yo entendía que uno de esos hombres simplemente tenía que jalar del gatillo de su pistola y herirme, yo no iba a estar más en esta tierra. O sea, yo pensé muchas cosas en ese momento. Y fue bien difícil para mí porque no podía decírselo a mi madre en el momento porque no quería preocuparla, pero sí estaba temblando, sudando en ese lugar. No dormí, amaneció y ni cuenta me di de tanta espera de ver la luz del día. Luego recuerdo que tomé un carrito de concho, llegué donde mi hermana y al otro día, era domingo, y llegué a la iglesia de ese hermano que tantas veces me dijo que le visitara. Cuando llego a la iglesia, duró una semana, empezamos a orar en la mañana, día por día. En ese momento, unos de esos días, ya finalizando la semana, yo iba a orar como de costumbre, pero esa mañana yo me tiro en uno de los bancos de esa iglesia y sinceramente ahí ya yo no aguantaba más porque no podía salir mucho, me sentía
en una persecución terrible, donde ellos me hacían llamadas, donde me mandaban a decir con personas cercanas que diera la cara, que me presentara. Y recuerdo que esa mañana en ese banco yo le dije al Señor, si verdaderamente tú tienes un propósito conmigo, yo sé que he fallado, yo no entiendo muchas cosas de lo que está pasando, solo sé y reconozco que es mi error, que cometí un error, que tomé malas decisiones, pero si de verdad tú existes, yo necesito que tú quites esta persecución de mi vida. Y recuerdo que una de las ancianas que estaban orando me dicen, joven, párate por favor. Y cuando me paro, me alan, me entran al círculo de oración y recuerdo que me dijeron, las personas que te están persiguiendo ya no te van a perseguir más. Recuerdo esa mañana que aún yo entendía lo que me estaban diciendo, pero era difícil para mí yo creer al 100 esta palabra que Dios me había dado a través de esta mujer, porque tenía personas naturales, humanas, siguiéndome, enviándome diferentes recados, y me fui con esa palabra a mi casa. Al otro día vuelvo temprano a orar y hay un varón en el altar y me dice, amado, en este tiempo el Señor te ha acogido, esta es tu casa, y ya no siga pensando en la persecución que estaba en tu vida, ya Dios la ha quitado. Y de repente a los lugares que yo no podía entrar, ya yo entraba normal. Empecé a buscar a Dios, empecé a acercarme a Dios, empecé a leer su palabra, a entender que todo lo que yo había vivido en ningún momento había llenado mi corazón. Mejor dicho, en ningún momento llenó el vacío que había dejado esa partida de mi padre a la edad de 3 años. Más bien, toda esa vivencia, todo ese tiempo perdido, habían causado en mí más heridas. Y de verdad que yo dando este testimonio y hablándote de esta parte tan importante de mi vida, puedo reconocer que el mundo lo que ofrece no es real. Porque viví muchas cosas, había muchas amistades. De hecho, las amistades que en un momento estaban conmigo, luego del problema, puedo decir que hasta ahora no le he vuelto a ver. Literal, no le he vuelto a ver. Y a veces contar esto, más que tristeza, me llena de alegría de ver cómo Dios pudo atender a mi ruego en ese momento al yo clamarle a Él y Él responderme de una manera tan rápida. Yo pienso que hay momentos en mi vida difíciles, pero cuando recuerdo este tiempo y de donde Dios me ha sacado, yo me regocijo y me gozo, porque fueron tiempos difíciles. Y a veces pienso si todavía yo estuviera vivo. A veces me llega el interrogante, si yo no hubiese parado, si yo no hubiese salido de aquel lugar, ¿qué hubiese pasado? Recuerdo que aquella persona que murió, cuando yo de repente entré a la casa y cuando salgo el carro está afuera, aquella persona está herida. Cuando abro la puerta para nosotros llevarlo al médico, su cabeza cae en mis pies, con los ojos volteados. O sea, yo duré años sin dormir porque cada vez que cerraba mis ojos, yo miraba esta escena en el momento. Me sentía mal por lo que había sucedido. Y me sentía mal porque esta alma, esta persona, no pudo en ese momento preservar su vida. Yo creo que fue una de las cosas más difíciles de toda esta situación. Pero yo sé que las cosas pasan por una razón y yo entiendo que siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a atender al llamado de Dios, la palabra dice que todo el que toque Él le va a abrir, que todo el que llame Él le va a responder.
y que todo el que busque lo va a encontrar. Antes me gustaba salir a los bares, me juntaba con muchos de esos panas, iba a muchos lugares, tratando de buscar qué llenar ese vacío. Y yo pensaba que era la sensación del momento, pero ahora soy realmente lo que Dios determinó y escribió sobre mí un día. He podido recuperar mi identidad, he podido recuperar el camino del propósito de Dios. De hecho, Dios me ha premiado siendo líder de un ministerio de evangelismo, calle por calle, barrio por barrio. Lo que está sucediendo es algo sobrenatural y me impacta, porque antes yo iba a los lugares a buscar algo para saciarme. Ahora yo voy a los lugares a llevar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación, y a dar por gracia lo que por gracia he recibido de parte de Dios.